Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Avey y si no te suscribís a mi canal, te cago a besos. Bien, no quería dejar pasar este tema, así que vamos a hablar de una de las nuevas medidas del gobierno de la ciudad, del gobierno capital, esta cosa unitaria de decir, bueno, yo tengo el puerta, tengo el poder, están todos los organismos en Capital Federal, así que todos codependen de mí, yo tengo la guita, tengo todo y quiero deshacerme de todas las provincias por más que este país sea un país federal. ¿Y qué hizo? Hizo una movida estratégica porque ahora el año que viene se vienen las elecciones, entonces hay que empezar a mover las encuestas y todo eso. Entonces, ¿cuál es la decisión? Como conoce bien a su grupo votante, Horacio Rodríguez Larreta lo que hizo fue establecer, hizo un parche como para establecer la prohibición del lenguaje inclusive en las escuelas primarias, tanto privadas como públicas. El tema de todo esto es como muchas movidas del PRO para ganar votos. Es que primero que hay una ley, o sea, está la ley Micaela, está la ley de inclusión, está la ley de cupo laboral, está la ley de identidad de género. Entonces no puedes decir, tenemos un decreto que es para que vos tengas el DNI no binario. Entonces es como que no puedes decir de última ninguneo a este grupo de gente y invisibilizó y quitó su identidad. Porque hay un montón de leyes, de hecho ellos, por ejemplo en mi laburo, se dieron capacitaciones de género contratadas por el gobierno de la ciudad y justamente dicen que si hay una persona no binaria y si no la tratas en los pronombres neutros, como que esa persona te puede denunciar. O sea, básicamente el gobierno de la ciudad está diciendo que vos lo puedes denunciar al mismo gobierno de la ciudad porque lo estás cumpliendo con este tipo de leyes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad, no hay forma de aplicar esto porque vos vas a una escuela y, no sé, si un docente dice bienvenido, es que vas a tener un vigilante en cada una de las puertas del aula como para decir, ah, no, dijiste bienvenides, dijiste chiques, entonces esto va a limitar o vas presa como docente por usar el lenguaje inclusive. Entonces, claramente no es algo que se va a implementar porque aparte va en contra de todas las leyes. Pero sí sirve para que el conservadurismo típico que vota el gobierno de la ciudad, que vota Juntos, al PRO, como poronga se vaya a llamar el año que viene, esta cosa de decir, bueno, sí, porque de hecho mucha gente lo celebró y dijo, me parece perfecto, que empiecen a hablar bien, que es cualquier cosa, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, sirve para la funcionalidad de decir voto a este pelotudo que lo que hizo fue tirar así, como decir no se puede utilizar el lenguaje inclusive contra cualquier ley. Porque además sabemos que la gente conservadora no se informa, entonces la gente conservadora no va a ir por la vida leyendo leyes y estatutos como para decir, che, pará, esto no se puede aplicar, me están engañando. Porque si la gente conservadora se informara, dejaría de ser conservadora, porque generalmente el conservadurismo apoya las prohibiciones, pero no apoya los derechos y las libertades, o los derechos sobre las libertades. Entonces, es como que va a ser funcional para que esta gente lo vote a Larreta, pero no va a pasar de ahí porque las escuelas se va a seguir utilizando el lenguaje inclusive, y como aparte se sabe que si hay una prohibición, ¿qué pasa cuando hay una prohibición? Se usa más. Entonces, esto me recuerda cuando en la dictadura militar no se podía pronunciar la palabra cubismo porque remitía a Cuba, al comunismo y todo eso. O sea, es una cosa retrógrada, pero es funcional al conservadurismo, que es el grupo votante de estos partidos de partido político de la derecha. ¿Qué pasa? A mí, desde ese lado, o sea, como que me deja tranqui porque en realidad no podés aplicar. A lo sumo sí, lo que vas a hacer es que va a votar el gobierno de la ciudad de Larreta, que es algo que viene sucediendo. Los gobiernos conservadores siguen postulándose y siguen ganando en Capital porque la gente que vive, o sea, los porteños, se piensan que por ser de Capital están lejos de la negrada, de todo el vulgo, del lumpen. Se piensan superiores por vivir, porque hay esta creencia de decir, vivís en la capital, entonces por ende sos una mejor persona, más adinerada, etcétera, etcétera, y todas ese tipo de creencias que son propias de la gente que vive en la metrópoli. Pero ¿qué sucede? Yo en Facebook, que yo hubiera cerrado hace 700 millones de años mi cuenta de Facebook, tengo o sea, para desgracia y para informarme, yo tengo un grupo de gente que está dividida en personas de la comunidad LGBT
mayores de 50 años, porque vieron que los boomers utilizan el Facebook, generalmente la gente joven utiliza otras redes sociales. Y después, bueno, tengo un par de páginas ahí, los típicos que se pajean con las trabas, que tienen los perfiles truchos, etcétera, etcétera. Y yo, sinceramente, cada vez que abro Facebook respiro profundo porque yo tengo, o sea, la gente LGBT, la gente de mi comunidad, de mi rango etario y un poquito más grande, mantiene ese conservadurismo como decir, ay, yo soy LGBT, pero yo no soy la negrada. Entonces, cuando sucede esto, de lo que sucede con el lenguaje inclusive, dije, vamos a ver qué opina o qué referencias hay en el grupo de Facebook, que es mi focus grupo, mi matriz de datos, como para decir, bueno, yo tengo una referencia como para ver qué opina la gente. Yo lo abro así, hago así, porque la verdad que digo, ¿cómo puede ser que la comunidad LGBT, sobre todo de mi rango etario, que ha pasado por las discriminaciones, ha pasado por los edictos policiales para las personas trans, ha pasado por las muertes de sus amigos de SIDA, por invisibilidad, que opinen que he leído cosas como decir, bueno, pero es una letra, o enfoquémonos en otra cosa? O sea, todo este discurso conservador de decir, por ejemplo, cuando dice, ay, ¿por qué en vez de lenguaje inclusive nos enseña lenguaje de señas? Como decir, ¿por qué una cosa es excluyente de la otra? Por ejemplo, en mi facultad, todo el contenido, todo el material, todo los mails de los profesores están en lenguaje inclusive porque tiene alumnos trans, alumnos no binarios. Entonces, o sea, prepondera que hay personalidades con cierta identidad. Y a la vez, por ejemplo, en el aula de al lado de donde yo curso metodología, hay una persona que es sorda y tenés la persona que habla lenguaje de señas. O sea, una cosa no es excluyente de la otra. A ver si nos entendemos. Ese discurso es un discurso tibio de la parte conservadora, como parecía, ay no, en vez de preocuparnos por esto, nos preocupamos por otro. Entonces, he visto comentarios como decir, ay, me parece, de gente LGBT, porque este video yo no se lo puedo dedicar a un cispaqui que va todos los días a la oficina a trabajar, los miércoles se encuentra con su amante, los jueves se junta con sus muchachos a jugar al fútbol y después tomar cerveza y contar cómo se cogieron a sus novias y que la tienen re grande y que se les repara y qué sé yo, cuando en realidad sabemos que no es así. Sino que esto va más que nada a personas que también me conocen y decir, me chupa un huevo o no me parece tan importante hablar con la E, cuando si me conoces a mí que soy una persona trans o binaria, o sea, es como básicamente te estás cagando en mí y en todas las personas que son como yo. Entonces, leer este tipo de cosas como, ay, no me parece tan importante esto, me parece más importante, no sé, que murió tal persona trans, etc. Es importante que murió la persona trans, es importante que invisibilicen nuestras identidades. Porque, a ver, has sido invisibilizado como persona LGBT en los años 90, cuando, o sea, nos moríamos de SIDA, cuando tus amigos se morían de SIDA y a nadie le importaba nada, has sido invisibilizado. Entonces, perpetuar el discurso de invisibilidad no es tan importante, porque en su momento no es tan importante decir si eras gay o no mientras te estabas muriendo en la indigencia o estabas trabajando en tu oficina y de repente te rajaban porque se enteraban que te gustaban los tipos. Entonces, leer esto, es decir, cuando vos fuiste víctima de invisibilización, de decir, me parece que no es tan importante que saquen o no la E, me parece demencial. Después hay otro grupo también que son personas que por momentos parecería que les interesa la lucha LGBT y por momentos no. Es como que hay esta dualidad que convive en esa psiquis y decís, por ejemplo, son personas que viven en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de la ciudad, en el mundo de Oz de la ciudad, y se piensan que porque pueden sostener un alquiler de un departamento, porque tienen un departamento, porque pueden ir a merendar a las Violetas un jueves a la noche, porque pueden pagar una entrada de Coldplay, se piensan que están de la vereda de enfrente, ellos no son los negros. Y no es así, porque, a ver, la ley de identidad de género, o sea, si vos te querés poner las tetas porque tu funcionalidad es calentar a los tipos vestida, con peluca, etcétera, lo podés hacer y está cubierto por ley. Entonces estás haciendo uso de toda una lucha de gente que se cagó muriendo, que la mataron, para tu beneficio personal, navegando, si vos querés, en lo que es la identidad de género, pero solamente, o por ejemplo decir, gente que se hormoniza, pero no vive como una persona trans, sino que por momentos se llama Javier y por momentos Estefanía cuando quiere salir de joda, cuando quiere coger, etc. Entonces, decir, estás utilizando esa ley de esos negros que pelearon por vos, pero, no, yo después voto a estos que quieren invisibilizar a esos que lucharon por mí. Entonces, como esta cosa de decir,
no, yo me pongo en esta vereda cuando en realidad seguís perteneciendo a esta vereda, porque incluso llegás a hacer uso de esos derechos de esa gente que ahora estás ninguneando y estás bastardeando. Entonces, que pase este tipo de cosas, porque vos decís es una letra, no, no es una letra, es una identidad. Estás invisibilizando algo que a vos te molesta, algo que en un censo salió por ahora, hasta ahora no se sabe en total, pero más o menos se rondaba en el 0,12% de la persona del porcentaje total de individuos que viven en la Argentina. Entonces, que vos digas, a ver, que a tu preocupación dentro de la educación sea saco la letra E o la letra X, en lugar de decir, che, pongo estructura, le aumento el sueldo a los docentes, porque en realidad la excusa de la reta era decir, porque el lenguaje inclusive entorpece el aprendizaje. La verdad, a ver, los libros no están en lenguaje inclusive, recién ahora hay algunos libros, no los libros de estudio. Por ahí un profesor te puede tirar una letra E, una letra X o lo que sea, pero en realidad va por otro lado, va por la falta de presupuesto, va por la poca actualización de los programas, etc. Entonces, no te apoyes en eso como para decir el entorpecimiento con respecto a la educación. De hecho, hemos tenido un presidente que ha venido de una universidad privada, del Newman y lo que sea, y habla como el orto, y no fue por un tema de lenguaje inclusive. Entonces, ubiquémonos en tiempo y espacio y no defendamos este tipo de invisibilizaciones, porque si no nos vamos al discurso de Videla, cuando le habían preguntado por los muertos en la dictadura y él había dicho, no, no son muertos, son desaparecidos, si son desaparecidos no existen, no están. Y es eso, cuando vos invisibilizás una persona, una personalidad, una entidad, no existe. Si no existe, no le vas a dar derechos, no le vas a dar la oportunidad de que pueda trabajar como cualquier persona cis hetero o cualquier ser humano del planeta Tierra. Entonces, cuando hablan de libertades, ¿qué está sucediendo? O sea, estás hablando de libertades, pero a la vez estás prohibiendo. Entonces, todo este tipo de cosas, y hay gente LGBT que está perpetuando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, ay no, yo tengo mi departamento y yo voy a merendar a las violetas, entonces yo no pertenezco a esos negros planeros. Pero sí, si a vos te diagnostican HIV, cero positivo, claramente vas a acceder al tratamiento cubierto por la ley de SIDA, que también el gobierno del PRO dijo en su momento, entre el 2015 y el 2019, no vamos a repartir más la medicación y que los putos se mueran de SIDA. Y que se sigue votando porque prefiero votar esto antes que votar a los peronchos. Entonces, ¿no querés votar a los peronchos? Perfecto, pero no votes un partido que te quiere ver muerto. A lo sumo votás, no sé, izquierda, tenés 300 millones de partidos en lo que es el gobierno de la ciudad. Entonces, es increíble cómo es dispararse en la cara, o de última no hagas uso. Decís, bueno, está bien, la verdad que me parece que la letra es una pelotudez, me parece que las luchas son una poronga, las luchas LGBT, etc. Pero después, si a vos te diagnostican HIV, si vos te querés hormonar gratis, no lo hagas. O sea, ¿por qué? Porque si no al final tomás lo que te conviene de eso, pero después mirás todo desde la vereda de enfrente. Entonces, ver este tipo de discursos, de decir que una letra no es importante, o para qué invisibilizar cuando hay otras cosas más importantes, es repetir un discurso conservador. Entonces, leer este tipo de mensajes o ver que esta gente sigue votando gobiernos que nos quieren ver invisibilizados o muertos, o lo que ustedes quieran, la verdad que es terrible. Porque, insisto, siendo el 0,12%, la verdad que hay otras cosas para tener en cuenta, ya que les gusta decir, bueno, esto no es tan importante, más importante es esto. Me parece que ahí podría correr ese discurso por el lado de la educación. Entonces, encima de apoyar un gobierno que te quiere ver muerto, encima lo apoyas cuando después te sube 300% el ABL, te sube los impuestos, los comercios no llegan a pagar toda esa manutención de lo que es el alumbrado, barrido y limpieza, lo que son las rentas, lo que son los ingresos brutos, porque recuerden que los ingresos brutos son jurisdiccionales, o sea, vos tenés la jurisdicción 901, que es la de Capital Federal, que es la que más tributa, por ende los comercios van a tener que subir más los precios. Entonces no te quejes si los precios están caros y no te quejes del gobierno nacional, porque en este caso va por la parte jurisdiccional. Porque recordemos que este país federal, toda la parte administrativa y fiscal, etcétera, va sesgada por los distintos municipios. Justamente así se distribuye en los distintos tipos de gobiernos federales. Entonces, si van a emitir tipos de comentarios como que no es tan importante esto, o sigo votando esto para no votar a los negros, los que están en la vereda de enfrente, los vividores,
Entonces, hagamos un paréntesis y digamos, vamos con esa, pero después no nos quejemos de cuando no tenemos acceso a ciertas situaciones. Porque que hoy por hoy una persona gay no sea mal vista en un trabajo, que se pueda ser contratada, nunca se olviden de sus orígenes, que en su momento sí los rajaban a la mierda. Y por favor apoyen a las identidades que están saliendo, porque tenemos muchas personas, muchas niñas de las escuelas, yo me entero porque tengo amigas docentes, que están transicionando porque las infancias trans existen y también se están autopercibiendo como no binarias. Entonces imagínense, ya nosotros tuvimos unas infancias de mierda. ¿Por qué vamos a pretender que nuestra generación posterior, que viene con una mentalidad más abierta y más comprensiva, le quitemos el derecho a la identidad? Entonces creo que vamos por este lado, y con esto recuerdo otra cosa que leí en Facebook cuando pasó lo del censo. Mucha gente que está en contra del lenguaje inclusive dijo, porque por momentos se pone una peluca y un maquillaje y sale de joda, dice, ay, yo me quería tildar el casillero de no binario porque no está mi género. Entonces, cuando vamos a esto decís, pará, vos querés autopercibirte como una persona no binaria pero estás en contra del lenguaje inclusive. O sea, no tiene sentido. No bastardiemos el género no binario y háganse cargo de estas situaciones. Porque si vos te autopercibís como no binario, anda a contar a tu trabajo, que te gusta maquillarte y ponerte tacos, contale a tu familia, exponete. ¿Querés un color del orgullo? Si estás orgullosa de ser lo que sos, vas y lo llevas con orgullo. No llevas una doble vida. Entonces, por lo menos, si te vas a mantener en silencio y vas a llevar esta doble vida, por lo menos no ningunees todo lo que es las identidades no binarias. Y de hecho he visto personas trans que también han dicho, ay, no me parece tan importante. Dale, estás fuera del binarismo y posta te vas a poner del lado de me parece una medida que está buena o me parece que no es tan importante el lenguaje inclusive. Me parece que tenemos que rever muchas cosas, por lo menos mi generación para más arriba, porque después las nuevas generaciones en este sentido vienen con la cabeza más abierta, salvo que tengan unos padres ultraconservadores que vengan con esta estupidez de que la ESI es la ideología de género, pero bueno, de a poquito va a ir cambiando. Así que bueno, me parece que esta es la reflexión real. Me parece que el hecho de que un gobierno conservador haga este tipo de medidas no me sorprende, pero sí me choca que personas de la comunidad LGBT que ya están con sus derechos, ya están más acomodadas, ya están más empolladas, ya pueden tener acceso a ciertas cosas, ninguneen el camino de las generaciones nuevas. Esta ha sido mi reflexión, que tengan un muy feliz fin de semana.